Bueno chicos, yo soy la maestra Alejandra Sánchez García del Tecnológico Nacional de México, Campus Chimalhuacán. Entonces, para la materia de taller de investigación 1 vamos a comenzar con esta clase que es sobre tipos de investigación. Y vamos a comenzar hablando sobre las diferencias entre lo que es la investigación pura y la investigación aplicada. Entonces, como ustedes ya han visto a lo largo de la carrera, existen diferentes tipos de investigación y han realizado muchos tipos distintos a lo largo de la carrera, pero probablemente no se han dado cuenta de la clasificación o de las características que han tenido sus diferentes proyectos a lo largo de este ciclo que están llevando. Entonces, ¿qué es la investigación? Hay que empezar definiendo que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, ¿sí? Porque deben de llevar un orden establecido, que puede ser empíricos y críticos, sobre todo esta parte, y se aplican al estudio de un fenómeno determinado. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener disciplina a la hora de que nosotros empezamos a realizar este tipo de proyectos. Tenemos que tener un plan, lo mejor es tener un cronograma o un diagrama de actividades ya establecidas para que nosotros podamos tener una rutina establecida y podamos repetir de manera ordenada los pasos que vamos a estar siguiendo a lo largo de nuestro proyecto. ¿Sí? También tenemos que entender que es un proceso en el que se van a recolectar y se van a estar analizando diferentes tipos de datos. Estos datos se pueden sacar de manera teórica o es decir desde una revisión de la bibliografía, o se pueden ir retomando de una manera ya empírica con un estudio de caso o con un experimento que ustedes estén montando, o en el caso de ingeniería industrial con lo que ustedes estén recabando en el taller o en la empresa donde ustedes estén trabajando. Y tenemos que entender que el proceso de investigación se evalúa, es un proceso que está constantemente en evaluación y por lo tanto está sujeto a una mejora constante. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a estar desarrollando algún proyecto de investigación y lo más probable es que ese proyecto que ustedes desarrollen pues va a sentar las bases para que otras personas puedan hacer también proyectos de investigación similares, o también ustedes están basándose en proyectos ya que fueron desarrollados tiempo atrás y es en lo que ustedes están basando para poder seguir haciendo un nuevo análisis o una continuación al proyecto de otra persona, obviamente haciendo cambios, ¿no? Sin plagio. Entonces, ¿cuál es la finalidad de establecer o de desarrollar un proyecto de investigación? Pues la primera finalidad es el de producir conocimientos y teorías. Esto se aplica mucho en lo que conocemos como investigación básica, que es donde nosotros simplemente estamos haciendo un trabajo exhaustivo de análisis de datos o de recopilar información, donde nosotros no tenemos todavía una determinación específica sobre qué vamos a hacer con esos datos o cómo los vamos a aplicar para algún desarrollo tecnológico. Y esto va de la mano con la segunda finalidad, que tiene que ver con la resolución de problemas prácticos. Entonces yo casi siempre les pongo un ejemplo, este ejemplo me gusta mucho, que es por ejemplo todos los datos que se sacaron hace aproximadamente de 10 a 20 años sobre lo que era el cambio climático, pues en un principio no se tomó mucho en cuenta con respecto a las variaciones de temperatura o las variaciones de las concentraciones de dióxido de carbono sobre la atmósfera y estos cambios que se tenían dentro de los parámetros físicos de nuestra atmósfera. Pero estos trabajos que se tomaron como teóricos en su momento, pues ya hoy día son la base de muchos proyectos de investigación que tienen como finalidad el desarrollar tecnología que tenga que ver con combatir el cambio climático, ¿no? Entonces, tal vez información básica o investigación básica en algún momento determinado no se le ve una finalidad específica en el momento, pero siempre es importante el desarrollar investigación básica porque es la que nos va a sentar las bases para que nosotros podamos seguir con el desarrollo tecnológico o aplicando tecnologías para poder solucionar problemas concretos o prácticos en nuestra vida cotidiana.
Entonces, el objetivo general de la investigación es el de poder describir, explicar y predecir la conducta de los fenómenos. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que nosotros vamos a querer la búsqueda de nuevos conocimientos, ya sea de manera de recopilación de bibliografía, mediante estudios de caso o mediante pruebas empíricas. Ya va a depender del objetivo y el objeto de estudio de cada investigador. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado que nosotros cuando estemos aplicando diferentes experimentos podamos tener los mismos parámetros de comparación para que no tengamos muestras sesgadas o no tengamos resultados estadísticos que no puedan ser significativos o que no se puedan prestar a la comparación y por tanto empezar a meter nosotros ruido en nuestro propio trabajo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de un proyecto de investigación? Pues primero que tiene que tener sistematización y exactitud. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que determinar cuál es el procedimiento que yo voy a seguir o los pasos que yo voy a establecer como la base para poder hacer la recopilación de mis datos. ¿Sí? Y esta recopilación de datos tiene que ser congruente entre mis objetivos particulares y el método que yo esté especificando como la base para la obtención de estos datos. Y tengo que tener un método de exactitud porque tengo que tener los instrumentos precisos o los instrumentos determinados que puedan darme las mejores lecturas o la mejor manera de nosotros poder estar midiendo esos datos, ¿sí? Ahora, tiene que ser un proyecto que tenga objetividad y lógica. ¿Qué significa esto? Nosotros ya como investigadores no podemos estar trabajando con investigaciones subjetivas o con puntos de vista subjetivos. Nosotros acuérdense que vamos a estar trabajando ya con cuestiones comprobables y vamos a pasar de la narración a la argumentación. Entonces nosotros tenemos que establecer un parámetro donde nosotros estemos explicando un fenómeno, pero desde afuera, sin estar interfiriendo en la manera en la que vamos a estar tomando los datos o interpretando estos datos. Y tiene que ser un proceso lógico porque, como ya les dije hace un momento, tengo que tener una relación, ¿sí?, entre el objetivo general, mis objetivos particulares y la manera en la que esos objetivos particulares se van a relacionar con un método determinado y la manera en la que este método determinado tiene que arrojarme los datos específicos que puedan darme un punto de comparación para ver si cumplo o no cumplo el objetivo que yo me propuse con el trabajo. Tengo que tener una delimitación del objeto de conocimiento. ¿Qué significa esto? No es bueno que estemos trabajando con proyectos que tengan un objeto de conocimiento muy amplio. O sea, entre más específico sea el objeto de estudio o la cuestión con la que vamos a estar trabajando, se hace muchísimo más fácil nuestro proceso de investigación y a la vez vamos a tener una mayor exactitud a la hora de que estemos tomando datos o que estemos planteando un objetivo o una meta de estudio. ¿Qué significa esto? No es lo mismo que nosotros queramos trabajar con todo el reciclaje en el bordo de Xochiaca a que nosotros queramos establecer únicamente o queramos trabajar únicamente con el Tetra Pak o con el PET, ¿no? O sea, si se dan cuenta, entre más específico sea el objeto con el que yo voy a estar trabajando, pues más sencillo se puede hacer la manera en la que yo voy a establecer mis objetivos particulares y obviamente el método que yo le voy a aplicar para poder medir ese objetivo de alcance. Ahora, necesito tener yo un enfoque sistemático que tiene que ver con esta parte de la sistematización, que yo ya no puedo empezar a desglosar cosas nada más porque sí, o sea, no es de hoy uno del equipo tomó datos, mañana lo toma otro, pasado mañana lo toma otro, y entonces yo empiezo a meterle ruido a la hora de estar haciendo mi muestreo. El hecho de tener un enfoque sistemático me permite que yo pueda reducir lo más que se pueda el error a la hora de estar tomando mis datos y que pueda replicar mi experimento de una mejor manera. También tengo que tener una fundamentación de la metodología. Esto es algo muy importante porque muchas veces ustedes lo que quieren hacer es hacer la optimización de un proceso. Y yo les pregunto, sí, pero ¿en qué te vas a basar para hacer la optimización de ese proceso? Y me dicen, pues es que voy a aplicar las 5 S. Sí, o sea, yo puedo querer aplicar las 5 S, pero ¿en qué me voy a estar basando? Me voy a basar en una norma, me voy a basar en la ISO 9000, en la 14001, quiero una certificación específica, o sea, o cuáles van a ser los parámetros que yo voy a tomar para decir que esa metodología es la que más me ajusta, ¿no? Tampoco se vale decir que voy a aplicar un Pareto porque
porque es lo más fácil o porque es lo que siempre estoy haciendo, o un Ishikawa, o que voy a trabajar con un algoritmo genético. O sea, tengo que tener ya una búsqueda previa de información científica en artículos o en tesis para ver cuáles son las metodologías más adecuadas que se aplican a proyectos similares a los míos que buscan una meta parecida a la que yo quiero en mi trabajo. Entonces no es como que me saco la metodología de la manga, no, sino que aquí ya vamos a tener que tener en cuenta la cuestión de cómo se ha hecho en el pasado este tipo de investigaciones y qué adecuaciones le puedo hacer a ese método con respecto a mi objeto de estudio. Y tengo que entender que este proceso no es lineal, no es como que hoy empiezo a escribir el título, mañana hago mi resumen, luego me pongo a hacer mi introducción, de mi introducción hago mi problema de estudio, mi justificación, mis objetivos y empiezo con el método. No, generalmente un proceso de investigación es algo muy dinámico. Lo primero que tienen que hacer es tener obviamente un problema de estudio, hacer una pregunta con respecto a ese problema y entonces empiezo yo a plantear mi objetivo general. Pero la cuestión de que el proceso no es lineal tiene que ver mucho con que muchas veces ustedes deciden un objetivo general, empiezan a desarrollar sus objetivos particulares y a la mitad de la investigación en el método se dan cuenta que ese método no se aplicaba y se tienen que regresar a los objetivos general o a los particulares, a cambiar las metas o a cambiar la metodología, o incluso ya tengo casi todo sobre la marcha y al final mi resultado como que no me doy cuenta que no tenía una congruencia con respecto a la metodología que yo estaba planteando, y entonces siempre es un proceso donde yo puedo estar haciendo cambios para tener la mejor continuidad que se pueda entre mi objetivo general y mis objetivos particulares, el tipo de método que yo estoy aplicando y el tipo de resultado que yo estoy obteniendo para poder decir si cumplo o no con mis objetivos particulares y el general. Entonces, hay que entender que hay diferentes formas de investigación. La primera que les había comentado hace rato es la investigación básica. La investigación básica también se conoce como investigación fundamental. Este tipo de investigación se apoya en un proceso deductivo por el razonamiento y su propósito específico es el de desarrollar nuevas teorías mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. Muchas veces este tipo de investigación básica, como ya les había comentado, no recibe el apoyo en muchas instituciones, principalmente dentro del sistema de los tecnológicos, porque ustedes están más emparentados o más familiarizados con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo de productos. Pero si recuerdan de alguna clase anterior, la mayoría de los desarrollos de productos o de prototipos o todos sus proyectos de innovación siempre tienen un poquito de problemas a la hora de la fundamentación de su trabajo, ¿no? Porque necesitan ustedes leer muchísimo sobre todo lo que ya se ha hecho de investigación básica para poder hacer mejoras consistentes o significativas a los procesos o a los productos con los que ustedes estén trabajando. Entonces, la investigación básica pareciera que no es muy importante, pero en realidad es la base para que ustedes puedan generar desarrollo tecnológico. El otro tipo de investigación ya es la investigación aplicada, que también se conoce como activa o dinámica, y esta depende de los descubrimientos y los aportes teóricos de la investigación básica, como ya les había comentado. Se aplica ya en problemas concretos y en circunstancias y características concretas. ¿Qué significa esto? No es como que yo voy a encontrar la cura para algo o voy a tener la solución para toda la contaminación, sino que a partir de lo que yo ya leí, voy a establecer un procedimiento o un proceso de mejora en algún proceso o alguna innovación o algún cambio en un software, pero lo más específico que se pueda. Sí, ya va a ser algo que se aplica, va a ser algo que tiene una utilidad a corto plazo, que yo puedo ver, que yo puedo tener ya o medir como un producto final de mi trabajo, pero sí es importante que sea lo más específico que se pueda para que podamos contabilizar de mejor manera lo significativo del resultado, ¿sí? Ahora,
Yo les decía al inicio de la clase que íbamos a hablar sobre las diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Ustedes como ingenieros van a trabajar principalmente con lo que sería la investigación cuantitativa, pero la investigación cualitativa también puede ser que la lleguen a utilizar algunas veces y es importante que puedan ver las diferencias entre una y otra. Empecemos con la investigación cualitativa. La investigación cualitativa parte de que la realidad se construye y se interpreta. No es como que hay una realidad universal, sino que realmente va a cambiar o se va a interpretar a partir de las observaciones del investigador y de las percepciones de los participantes del estudio. Por lo tanto, este tipo de investigación es sumamente subjetiva. Va a depender de los criterios del investigador y de las percepciones de los participantes del estudio. Entonces, vamos a estar utilizando para este tipo de investigación fenómenos perceptuales y el investigador generalmente en este tipo de papers sí tiene una posición explícita que puede ser a favor o puede ser en contra del estudio que está realizando, dependiendo lo que el investigador quiera probar con este trabajo. Entonces, vamos a generar las hipótesis durante el estudio, no parte de algo que yo ya investigué o de algo que yo ya tengo. No tengo una hipótesis como tal que yo quiero probar al inicio de mi trabajo, sino que realmente estas hipótesis las voy a ir construyendo a partir de los resultados que me está arrojando mi estudio. Usa datos cualitativos porque se basa en la percepción de sus participantes y en la interpretación que el investigador le está dando a esta percepción o a estos datos que está recolectando, y analiza las ideas a partir de la interpretación de sus participantes. Entonces aquí tiene muchísimo ruido, porque no es lo mismo que yo les pregunte o que yo les haga un estudio a las 7 de la mañana cuando se acaban de levantar, a las 10 de la mañana que ya mueren de hambre, o a las 2 de la tarde que también siempre mueren de hambre por alguna razón, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacerlo un estudio en fin de semana a hacerlo entre semana, o ustedes estar recopilando datos o estar haciendo la interpretación de un resultado un día normal cuando tienen poca tarea a un día que ya quieren acabar porque ya tienen 8 tareas encima. Entonces, si se dan cuenta, el ruido externo o las cuestiones a las que está sujeto tanto los participantes como el investigador me van a generar cambios en la manera en la que yo esté recopilando los datos de mi estudio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una investigación cualitativa? Pues primero tenemos que generar el planteamiento de un problema. Entonces, nosotros vamos a empezar a examinar el mundo social para poder desarrollar una teoría. ¿Qué significa? Yo no tengo que irme a los libros a buscar, sino que yo primero voy a partir de investigar un fenómeno para después empezar a determinar o a generar lo que sería una teoría con respecto a un fenómeno que yo esté observando. Entonces, este es un proceso holístico. ¿Por qué es un proceso holístico? Porque todo me sirve. Puede ser que yo esté utilizando imágenes, que yo utilice encuestas, que yo utilice encuestas abiertas, que yo utilice encuestas cerradas, que yo haga entrevistas directas, o sea, todo me sirve. Y todo va a influir dentro del resultado final. Entonces yo voy a estudiar aquí el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. Pero esto tienen que saber que es muy complicado, porque entonces yo voy a tener una gran cantidad de datos, una gran cantidad de información distinta que al final voy a tener que interpretar o voy a tener que analizar y de alguna manera plasmarla dentro de mi estudio. Entonces yo la recolección de los datos lo puedo hacer por medio del lenguaje escrito, por medio del lenguaje verbal y también por medio del lenguaje no verbal. Y entonces a partir de esa recopilación de datos y de ese análisis que yo estoy haciendo es cuando voy a hacer la formulación de mis hipótesis. Entonces, voy a adoptar a partir de estas hipótesis una perspectiva interpretativa. ¿Por qué? Porque yo estoy generando mi hipótesis a partir de la interpretación de mis datos. No estoy haciendo un trabajo objetivo, sino que es subjetivo porque todo va a partir de la manera en la que yo estoy interpretando mis datos, ¿sí? Ahora, el investigador se va a introducir en las experiencias de los participantes, ¿sí? Yo, como estoy haciendo mi entrevista, yo como estoy viendo el fenómeno social desde muy cerca, pues puede ser que yo me empape de la perspectiva o de la manera en la que lo están viviendo la mayoría de los participantes de mi estudio. Y eso me puede generar problemas a la hora de interpretar mis datos. Los resultados en este caso van a ser particulares, no se pueden generalizar, porque como estoy aceptando todo, imágenes, percepciones, encuestas, entrevistas,
todo, ese tipo de resultados únicamente aplican para esa población en particular. Es, por ejemplo, véanlo ahorita con las clases en línea, ¿no? Hay algunos a los que sí les van, hay otros a los que no les van. Ya tendría que ver mucho con la situación particular de cada uno de los alumnos. Si yo me pongo a hacer una entrevista verbal o a platicar con ustedes, los resultados que me dé con respecto a su grupo no van a ser los mismos que se apliquen para quinto o para séptimo, sino que realmente esa realidad solamente va a partir o solamente va a servir para interpretar su experiencia con respecto a las clases virtuales y no aplica para nadie más. No sé si me explico. Ahora, el análisis se va a realizar con base a una interpretación de los participantes, lo que les estaba diciendo, y por lo tanto nosotros vamos a tener al final una investigación de valoración y exactitud. Esto lo pueden ver también de manera más general. Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, los feminicidios en México. Teníamos una gran cantidad de artículos que hablaban sobre la discriminación de género, sobre la violencia de género y cuestiones de percepciones individuales, por ejemplo, en lo que era Ciudad Juárez, en Ecatepec, en Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl, ¿sí? Que son de los municipios más afectados por la violencia de género, pero una gran cantidad de estos testimonios o de estas investigaciones eran a partir de los testimonios, ¿sí? De personas que habían sufrido violencia o de sobrevivientes o de familiares de algunas sobrevivientes. Entonces teníamos investigaciones con un gran peso emocional, con una gran cantidad de detalles sobre los casos, pero que realmente no se podían extender a los datos de toda la nación, porque eran testimonios particulares, ¿no? Porque eran investigaciones de tipo cualitativo. Ahora vamos a ver ahorita este mismo ejemplo, pero en investigación cuantitativa. Entonces, la investigación cuantitativa va a partir de que hay una realidad por conocer. No importa si yo veo esa imagen de color azul, ¿sí? O si yo la veo de color verde o la veo como un poco gris o que va a depender de la resolución de mi celular o de mi computadora, no, sino que yo voy a partir ya ahora sí del espectro visible de luz y lo mido con un espectrofotómetro, ¿no? Por ejemplo, el color. Entonces, esta investigación cuantitativa ya no depende de lo que yo pienso o de lo que yo siento o de lo que yo alcanzo a ver, sino de lo que es como tal, ¿sí? Y esto va a estar muy relacionado con el instrumento de medición que yo voy a utilizar para poder hacer mi análisis, ¿sí? Este tipo de investigación, por lo tanto, es objetiva. El investigador no puede estar influenciando los resultados, por eso es importante tener un método, una metodología y un método bien establecido para que no me meta ruidos a la hora de desarrollar o de extraer mis muestras, ¿sí? Se trata de analizar fenómenos causales. ¿Qué significa esto? Que yo siempre voy a estar analizando el fenómeno no solamente en términos del resultado, sino también del proceso que llevó a ese resultado en específico. Yo debo de mantener como investigación una posición neutral, no importa si estoy a favor o estoy en contra del fenómeno que estoy investigando, o si yo quiero probar algo con mucha vehemencia o un producto, yo tengo que mantener una posición neutral para tener un trabajo de calidad. Debo de tener un problema bien delimitado y muy específico. Entre más específico sea, es más fácil la recolección de mis datos. Yo les comentaba hace rato, no se vale decir que voy a trabajar con el reciclaje en general o con la generación de residuos en todo el bordo de Xochiaca. Yo podría trabajar únicamente con la recolección de botellas de PET en el bordo de Xochiaca para fines de, ¿cómo decirlo?, de reciclaje, ¿no? Y ya puedo estar yo viendo después el proceso que hace FEMSA, ¿no? Con respecto al bordo. Pero ya tiene que ser algo muy específico para que yo pueda delimitar bien la metodología que voy a aplicar y mi objeto de estudio. Entonces, en este tipo de investigación, aquí sí voy a probar una hipótesis. Yo tengo que hacer una investigación teórica y metodológica antes de generar una teoría y antes de empezar a recolectar mis datos. Yo ya debo de tener una hipótesis que quiero comprobar, ¿sí? Debo de utilizar datos de carácter cuantitativo y debo de analizar las ideas preconcebidas y las hipótesis. ¿Qué significa? Yo voy a comparar entre lo que yo ya leí en la literatura, a partir de lo cual hice o generé mis hipótesis, y después esto lo voy a contrastar con los datos que yo esté recopilando durante mi estudio.
¿Cómo se va a hacer este tipo de investigación? Pues yo voy a hacer el planteamiento de un problema que esté delimitado y concreto. Voy a hacer una revisión bibliográfica para construir un marco teórico. Esta revisión bibliográfica debe ser exhaustiva, con fuentes confiables, con fuentes recientes, ¿sí? Por eso es que les pedí que revisaran mucho lo de los metabuscadores de información, porque esta es la base para que ustedes puedan establecer tanto su meta como su método, ¿sí? Que van a utilizar para poder comprobar esa meta. Vamos a derivar a partir de esta información que yo ya investigué. Voy a derivar mis hipótesis. Voy a hacer la elección de un procedimiento que sea creíble y que sea aceptado por otros investigadores para probar el caso específico con el que yo esté trabajando. Y voy a proceder a la recolección de datos de carácter cuantitativo y con mis variables controladas. Y es importante que estos datos y estas variables estén relacionadas y puedan contribuir a decir si cumplo o no cumplo con los objetivos particulares de mi trabajo. Entonces, en este tipo de investigación, el investigador sí vamos a tener una perspectiva objetiva y por lo tanto nuestros resultados sí pueden generalizarse a la población. ¿Qué significa esto? Que si yo especifico las características de la población con la que yo estoy trabajando, con respecto a tamaño, con respecto a escalas, con respecto a cada uno de los criterios de inclusión y de exclusión dentro de los individuos que tengo yo en mi población o que estoy trabajando en mi muestra, entonces si yo tengo muestras similares o poblaciones con características semejantes a lo que yo estoy trabajando, pues entonces puedo esperar que mis datos también puedan aplicarse en poblaciones con características similares, ¿sí? Si yo tuviera un proceso adecuado. Entonces yo voy a analizar a partir de la lógica y el razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una comparación entre la hipótesis que yo derivé de mi búsqueda de la anterioridad en la literatura y lo voy a contrastar con respecto a mis datos y si concuerda la hipótesis, pues entonces yo voy a tener que discutir el por qué, y si no concuerda, entonces yo voy a discutir con más razón el por qué pienso o cuáles son las razones, más bien las razones bibliográficas que respaldan resultados diferentes a lo que yo esperaba dentro de mi hipótesis. Entonces voy a discutir sobre la aceptación o el rechazo de las hipótesis y voy a tener al final una investigación con estándares de validez y confianza. Y yo les decía, ¿no? Hace rato con la cualitativa hablábamos de artículos o de procesos de investigación que eran muy específicos con respecto a testimonios de víctimas de violencia, y aquí podríamos ya trabajar con los indicadores ya de violencia de género, ¿no? Los que se establecieron y se pelearon en la Corte Interamericana para poder pelear la alerta de género en la mayoría de los municipios del Estado de México, ¿no? Ya no fue con testimonios o ya no fue con cuestiones de percepción, sino que fue con datos duros, datos estadísticos de la cantidad de muertes en el estado, en los diferentes municipios, las causas de muerte, los estratos de edad, las cuestiones socioeconómicas, pero ya con datos específicos sacados desde el INEGI, ¿no? Y entonces yo cuando hago un análisis estadístico de esa magnitud, pues entonces yo ahora sí puedo hacer una investigación o puedo hacer una caracterización o tener un resultado que sí me permite extrapolarlo en otros lugares o en otras poblaciones que tienen características similares. Ahora, vamos a ver ya nada más por último cuáles son las diferencias entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Entonces, acuérdense que la cuantitativa parte de que hay una realidad que conocer a partir de los hechos naturales, mientras que la cualitativa dice que la realidad se descubre, se construye y se interpreta a partir de la percepción de los participantes. En la cuantitativa la realidad es objetiva, mientras que en la cualitativa se construye con varias realidades que son subjetivas. Todas son realidades, pero estas realidades son subjetivas porque dependen de la interpretación de cada uno de mis participantes. En la cuantitativa la realidad no cambia debido a las observaciones ni las mediciones realizadas, mientras que en la cualitativa la realidad cambia dependiendo de las diferentes observaciones y el tipo de recolección de datos que yo estoy aplicando. En la cuantitativa la investigación es objetiva, mientras que en la cualitativa la investigación admite la subjetividad. En la cuantitativa se describe, se explica y se predicen los fenómenos causales, mientras que en la cualitativa se describe e interpretan los fenómenos perceptuales, de acuerdo con cada uno de los participantes.
Ahora, con respecto a la cuantitativa, sí aplicamos la lógica deductiva, que va de las leyes y la teoría que yo ya investigué previamente, ahora a la explicación con respecto a la comparación con mis datos. Mientras que en la cualitativa aplico la lógica inductiva. ¿Qué significa esto? Que voy de los datos que estoy recopilando hacia las generalizaciones para construir una teoría. Pero acuérdense que esta teoría solamente se aplica para la población específica con la que yo esté trabajando. En la cuantitativa, el investigador tiene una posición neutral, mientras que en la investigación cualitativa, el investigador sí tiene una posición explícita. En la cuantitativa no hay relación entre el investigador y el fenómeno que está estudiando, mientras que en la cualitativa la relación entre el investigador y el fenómeno sí existe o sí se da una interdependencia en esa realidad, ¿no? En esa manera en la que se está interpretando el fenómeno. En la cuantitativa hay un problema delimitado y específico, mientras que en la cualitativa es un problema abierto y de carácter libre. En la cuantitativa, la teoría se usa para ajustar los postulados al mundo empírico, mientras que en la cualitativa la teoría se genera de los datos empíricos obtenidos durante el estudio. Seguimos con esto. En la cuantitativa, la información de la literatura es la que va a guiar la investigación y debe de ser información, recuerden, de carácter actual, ¿no? Lo más reciente que se pueda y no mayor a 5 años de antigüedad, a menos de que sean textos básicos con respecto a la definición de mi tema. Mientras que en la cualitativa la literatura ayuda a justificar la necesidad de investigar el problema planteado, pero no es necesaria o no es fundamental para poder generar la teoría de mi trabajo, ¿sí? En la cuantitativa, la investigación debe probar una hipótesis que se planteó al inicio del proyecto, mientras que en la cualitativa, la hipótesis se genera durante el estudio, ¿no? A partir del análisis de mis datos. En la cuantitativa, poseo un proceso que debe de estar bien estructurado y que debe de tener un carácter sistemático, mientras que en la cualitativa debo de tener un proceso, o puedo más bien tener un procedimiento abierto y flexible que se va a ir construyendo durante el trabajo. De hecho, puedo arrancar el trabajo y puedo ir generando cambios, ¿sí? Dentro de mi mismo método de obtención de datos, ¿sí? En la cuantitativa, ¿sí? A partir de una muestra representativa, esto es muy importante, yo tengo que determinar un tamaño adecuado de mi población para para poder determinar el tamaño de mi muestra, para posteriormente generalizar estos resultados, y aquí ya entra mucho esta cuestión estadística, mientras que en la cualitativa las muestras son de unos cuantos casos individuales y por lo tanto los resultados son de carácter particular, ¿no? En la cuantitativa sí voy a utilizar variables cuantitativas, mientras que en la cualitativa pues mis variables van a ser de tipo cualitativo. En la cuantitativa los datos van a ser confiables, precisos y van a ser datos duros, mientras que en la cualitativa los datos son exactos, ¿sí? Pero también son enriquecedores, pero no puedo utilizarlos para hacer generalizaciones, acuérdense. Y por último, en la cuantitativa, el análisis se va a realizar a partir de ideas preconcebidas basadas en las hipótesis formuladas, mientras que en la cualitativa el análisis se realiza a partir de la descripción y la interpretación del fenómeno por los participantes, mientras que en la cuantitativa la conclusión debe de ser objetiva, rigurosa y concreta. Debe ser algo pequeño y tiene que ir acorde a contestar si cumplí o no mi objetivo general y mis objetivos particulares, mientras que en la investigación cualitativa la conclusión debe dar una valoración del problema y debe ser muy detallada. Aquí puedo extenderme tanto en mis argumentos como en el trabajo a futuro o lo que yo pienso que puede mejorar trabajos posteriores, ¿no? En la cuantitativa el reporte es impersonal y es objetivo con un carácter técnico, mientras que en la cualitativa el reporte sí es personal y con carácter emotivo. Y por último, en la cuantitativa, para relacionar variables con fenómenos específicos, pues debemos hacer recomendaciones específicas y aplicables a una población más amplia. Esto es algo muy importante. Mientras que en la cualitativa se utiliza este tipo de datos para comprender un fenómeno social complejo, ¿sí? Y estas son prácticamente una pequeña introducción de lo que vamos a estar viendo en el curso. Ahorita lo que vamos a trabajar o con lo que ustedes van a estar trabajando son proyectos de carácter cuantitativo, ¿sí? Y esto sería todo, chicos. Gracias.